para, para que quede allí con nosotros. Gracias a todas las personas que se conectan. Entiendo que hay personas de Chile, de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de España y de varias partes del mundo. Gracias por, como les dije anteriormente, por aceptar esta invitación de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a comenzar, una vez que le hemos dado la bienvenida a todos, a comenzar con Andrea. Andrea Mota es una de las personas que va a estar compartiendo con nosotros todo el tema de filosofía, y ella nos va a hablar un poquito acerca de esas dos palabras que están en el material que ustedes han visto, sobre todo en, digamos, en esos diseños o en esas piezas gráficas, que hablan acerca de Abhyasa y Vairagya. Entonces, Andrea, por favor, tienes la palabra en este momento. Gracias, Leo. Hola a todos, gracias por conectarse y por sacar un ratico para escuchar de nuestra propuesta. Nosotros pensamos en hacer una profundización en yoga, no solamente como asana y anatomía, sino con todas las líneas que realmente nos enseña el yoga. Y por eso lo llamamos Abhyasa Vairagya. Abhyasa Vairagya es una de las pilares conceptuales del yoga, según Patanjali en los Yoga Sutras. Para hablar de eso podría hablar toda la vida de ese par de palabras que son maravillosas, pero la idea es contarles por qué las escogimos. Abhyasa significa el esfuerzo, la acción dedicada, la búsqueda, lo que mueve para realizar las acciones. Y Vairagya significa desapego o no apego, que en este caso significa que no buscamos un objetivo diferente a simplemente aprender a vivir. Entonces, Abhyasa Vairagya nos habla de una acción libre, de una forma de vida libre, de simplemente aprender a hacer por el hecho de estar, del simple hecho de hacer por el placer que da la acción consciente. Entonces, escogimos ese par de palabras porque es realmente lo que nosotros queremos hacer, por amor al yoga, por amor a la tradición, y no solamente dedicarnos al fitness y al gimnasio, únicamente pensando en asana y las acrobacias y las demostraciones físicas que vemos en todos lados, sino queremos llegar un poquito más allá y ver qué hay realmente detrás de por qué hacemos asana, por qué la ayurveda, por qué tener en cuenta la anatomía del yoga, por qué meditar y obviamente la filosofía, que es la base y el fundamento de todas las propuestas del mundo, y en este caso pues la oriental. Y Abhyasa Vairagya implica el amor por la vida, la libertad, el karma yoga, que nos habla de una acción libre y correcta, que no hiera, que no haga daño, que sea no violenta, que sea compasiva, y que eso se refleje en cada movimiento del cuerpo. Cuando el cuerpo se mueve lentamente y sanamente, no es violento, no es impuesto. Cuando nos alimentamos a conciencia, no dañamos para alimentarnos, sino nos nutrimos. Y cuando pensamos de forma libre y desapegada, también estamos incurriendo en actos no violentos y llenos de amor. Y asimismo con la meditación, que es el centro de toda la práctica del yoga. Es una muy corta introducción de lo que son los pilares del yoga, pero ese es el motivo y la razón de nuestra propuesta, de la que diseñamos como de manera interrelacionada, para que todos ustedes puedan tal vez probar un poquito de lo que es realmente el yoga desde una visión occidental, cogiéndola desde Oriente con mucho cuidado, con mucha higiene y con mucho, digamos en sánscrito, brahmana, que es como formas de conocimiento correcto. Eso es a grandes rasgos lo que es Abhyasa Vairagya. Leo. ¿Pusiste? Sí, no, gracias, Andrea, gracias. Entonces, fíjense, para que ustedes conozcan un poco quiénes son las personas que estamos acá en todo esto, le vamos a dar la palabra a Ana Uribe. Ana Uribe es una profesora de yoga, bueno, pero mejor que ella les cuente quién es, a que se los cuente yo, y que nos haga una reseña muy cortita de cuál va a ser un poquito así su participación dentro de todo este programa. Ana, a la palabra la tienes. Gracias, buenas tardes para todos, gracias por estar aquí. Y bueno, les comparto, digamos que mi acercamiento en la práctica de yoga, además desde el yoga Iyengar, también ha sido el trabajo de la columna.
Entonces es desde allí lo que ha sido para mí en la práctica, es lo que les quiero compartir. Entonces, cómo dar esa capacidad de entender desde la asana la flexibilidad, la movilidad y la fortaleza que se le da a la columna de forma sana, desde ese conocimiento que también ahorita van a explicar de la anatomía y cómo aplicarlo a ese conocimiento de la columna en cada una de las posturas. Habrá unas posturas muy específicas donde nos acerquemos a esos pilares de la flexibilidad, la movilidad y la fortaleza. Entonces es eso, es darle un enfoque además de alineación, además de la comprensión desde la respiración, que lo hagan también desde esa estructura de la columna que es tan importante y de la cual nos movemos físicamente, orgánicamente, que a partir de su buena salud vienen muchos buenos beneficios para cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esos conocimientos es lo que quiero compartirles en estos 28 días de profundización desde la espalda, desde el trabajo de columna. Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces ahora, Andrea, porfa, cuéntanos un poquito quién eres y todo lo que va a estar relacionado un poco a la filosofía del yoga dentro de este programa de 28 días. Listo, Leo, gracias. Bueno, yo llevo estudiando filosofía oriental más de, no sé, como 8 años más o menos, y previo al estudio de la filosofía oriental, me he sumergido en la filosofía occidental y las propuestas, sobre todo las clásicas. Claro que también conozco las modernas y las medievales y las contemporáneas, pero eso me ha regalado una capacidad de poder traer desde ese planeta diferente oriental esos conocimientos filosóficos y poderlos hablar de una manera un poquito más occidental y más de fácil acceso para todos nosotros. Entonces, los estudios que he hecho han sido varios, entre esos sánscrito, filosofía oriental, el conocimiento del Sanatana Dharma, formas del funcionamiento de la mente, propuestas orientales y occidentales que no voy a adentrar en el detalle para no aburrirlos, pero la idea es que al construir esta profundización de 28 días, hicimos un enlace desde la equivalencia de los pies, con la equivalencia pues del movimiento de los pies en asana, desde su anatomía, con Frank, y de ahí entonces le metimos, van a llegar las bases conceptuales de la Ayurveda, con la doctora Trinidad, y de ahí llegan las bases filosóficas, empezando de qué es yoga, y de ahí nos vamos a adentrar en las bases conceptuales de lo que realmente nos enseña la filosofía oriental, y eso lo vamos a expresar en técnicas meditativas. Entonces, desde mi parte, no vamos a estudiar el yoga como una religión. La idea no es, porque muchas personas piensan que el yoga es hasta una religión, y que cantamos Om para honrar a un dios, o que nos encontramos en una clase de yoga porque es ritualística, y tampoco lo vamos a ver desde la visión de que el yoga es únicamente un ejercicio físico como asana para el estiramiento y lograr hacer el split, o pararnos de cabeza, o pararnos de hombros. La idea es que conozcamos realmente qué había detrás de la propuesta de asana, por qué se llegó a asana, por qué se habla de pranayama, por qué se habla de técnicas de meditación, por qué se habla de técnicas de concentración. Y eso, así como lo conocemos aquí en Occidente con el judeocristianismo o con el paradigma científico, vamos a estudiar qué hay detrás del yoga, qué nos mueve, qué es yoga, por qué unión, y cómo es el comportamiento correcto, cómo viene la ética del yoga, cómo viene una acción consciente, cómo podemos aprender a vivir. Y lo pensamos también especialmente por el momento actual que estamos viviendo en el mundo, que es como tan incierto y nos causa mucha incertidumbre. Entonces, con estos conceptos queremos aprender qué es yoga y además aplicarlos, porque no les voy a dar, por ejemplo, Patanjali dijo X y Y, nos vamos a aprender esto, no. La idea de la enseñanza es que sean conceptos aplicados a la vida diaria, y especialmente en estos momentos en los cuales el pensamiento fluye de una manera desesperada y realmente nos ahogamos en nuestros propios pensamientos porque estamos en situaciones de incertidumbre, de angustia. Y si eso es en la vida diaria, ahora imaginémonos ahora que todo está cambiando de forma como tan marcada. Entonces lo vamos a hacer 3 veces a la semana. Yo les voy a dejar un audio con un apoyo escrito, con unos esquemas, con unos como flujos de pensamiento de conceptos. Y en el audio les voy a ir explicando cómo van los conceptos, y el fin de semana nos vemos
una hora y media en vivo para que respondamos preguntas y hagamos un resumen de los temas que vamos a revisar cada semana. Vamos a empezar desde qué es yoga y vamos a llegar hasta pranayama y lo que tanto nos causa curiosidad, que es el movimiento de la energía consciente del prana. Y para llegar hasta allá, entonces vamos a recorrer el Ashtanga que está propuesto por Patanjali, que viene como Yama, Niyama, Asana, Pranayama, y vamos a llegar hasta ahí, hasta Pranayama, haciendo una inmersión en todos estos conceptos. Esa es la propuesta y les juro que no hemos visto, cuando empezamos a diseñarlo hace como un mes, no hemos visto una propuesta como esta. Y no es porque sea de nosotros, sino porque realmente el yoga se ha enfocado en el movimiento físico únicamente y en el ejercicio. Entonces nos parece muy bello, muy especial y muy importante que conozcamos realmente el contenido y el sabor del yoga. Y eso va a ser lo de mi lado. Gracias por escucharme. Gracias, Leo. Gracias, Andrea. Fíjense, ahora le paso la palabra a Fran. Fran es otra de las personas que nos va a acompañar durante este programa. Fran, pues preséntate con lo que has hecho y lo que en resumen nos vas a compartir durante todo este programa en la parte de anatomía y biomecánica. Sí, gracias, Leo. Buenas tardes para todos. Gracias por estar. De mi parte, bueno, soy fisioterapeuta de profesión y me he sumergido cada día más en el mundo del yoga, como practicante, como profesor también. El tema que me compete es la anatomía aplicada al yoga, anatomía funcional netamente, porque quizá no nos importa tanto hablar en terminología anatómica como tal, sino esa visión de la anatomía o esa estructura del cuerpo humano, cómo llevarlo a la conciencia, cómo llevarlo a algo que sea útil para aumentar nuestro nivel de bienestar y salud, y sobre todo todos nosotros, o la mayoría de nosotros que estamos enamorados de este mundo del yoga, hacer que la práctica del yoga físico, porque si bien el yoga no se puede separar en ninguno de estos aspectos, como bien lo ha dicho Andrea, el aspecto filosófico, el aspecto mental que se trabaja con la meditación, el aspecto físico de asanas y aspectos incluso muchísimos más profundos, como son el aspecto emocional. Pero más allá de eso, todo comienza por el cuerpo. En ninguno de estos, digamos, de estas fases del yoga se puede dejar un cuerpo aparte, porque incluso con Miguel, trabajando la parte de meditación, hemos trabajado mucho lo que es el posicionamiento del cuerpo para poder meditar bien. Entonces no podemos escapar de nuestro cuerpo. Por ahí Osho decía que el cuerpo, si vemos el cuerpo como un enemigo, vamos a sufrir toda la vida, porque resulta que el cuerpo nos va a acompañar en esta experiencia del mundo de la materia y de la forma. La intención de la anatomía del yoga, entonces, es llevar estos conceptos anatómicos a nuestra propia experiencia, por eso es una anatomía experiencial, y cuando digo experiencial quiere decir que desde la propia práctica poder reconocer cómo es mi cuerpo y qué acciones puedo generar para ganar bienestar en mi cuerpo. Y eso va a depender de mi propia anatomía. Cada cuerpo es un yoga. No existen dos cuerpos iguales. Cada persona es un yoga, cada cuerpo es un yoga. Y si le queremos agregar quizá un poco más de complejidad, cada día, cada uno de nuestros cuerpos es diferente. No existe un solo día en donde mi cuerpo esté totalmente igual. Entonces, reconocer desde mi anatomía esos cambios que pueden ir ocurriendo en mi cuerpo y esas transformaciones que van a ir ocurriendo en mi cuerpo. Entonces, la propuesta va a ser, igualmente, como bien lo dijo Andrea, explorar el cuerpo desde los pies a la cabeza, digamos, desde las bases. Nuestras bases son los pies y de allí, desde esa base, poder ir explorando diferentes articulaciones del cuerpo, y no solo las articulaciones, sino también digamos, la función respiratoria como la base del yoga, y poder incorporar estas herramientas que quizás sean informativas, pero luego pasarlas a ser conocimiento propio
y ser aplicado en el cuerpo. Y una vez conozcamos, en cierta medida, eh, lo que representa tener un cuerpo, digamos, sano, también poder reconocer que existen alteraciones en nuestro cuerpo que no es que no nos van a permitir hacer yoga, sino que todo lo contrario, el yoga, el yoga se va a poder adaptar a estas adaptaciones que seguramente muchos de nosotros tenemos nuestras, no digamos fallas, pero sí nuestras particularidades, condiciones especiales dentro de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer cuando tengo una escoliosis? ¿Cómo me ayuda el yoga cuando tengo una escoliosis? ¿Qué hacer cuando tengo, por ejemplo, algún problema específico de rodilla, hernias discales, este tipo de conceptos que definitivamente si los tomamos en cuenta, el yoga nos va a poder ayudar, no quizás corregirlo, y eso quiero que quede claro, no necesariamente el yoga nos va a ayudar a corregir digamos, estas condiciones, pero nos va a ayudar a equilibrarlo y mediante ese equilibrio tener una vida un poco más sana y más, digamos, con más bienestar físico, mental y emocional. Esa es la idea de mezclar anatomía a la práctica del yoga, que sea algo sumamente funcional. Realmente es eso. Gracias, Fran. A ti, Bueno, Leo. ahora un poco a Miguel. Miguel Rico es una de las personas que va a compartir todo el tema de meditación. Entonces, Miguel, tienes la palabra allí para que compartas con todos los que están presentes. Listo, gracias Leo. Primero que todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse de todas las partes del mundo. Bueno, yo soy la persona encargada que les va a compartir todo lo relacionado con el tema de la meditación. Mi nombre es Miguel. Como muchos, pues desde que estamos aquí hablando, soy lo que llaman profesor de yoga, pero digamos que la parte mía, el énfasis es desde la meditación. De hecho, eso fue lo primero con lo que yo encontré cuando empecé con Brahma Kumaris, y entonces esta gente me empezó a meterme el cuento, lo del Raja Yoga, y desde ahí comencé con el tema de la meditación, pero luego me fui hacia el budismo, y esa ha sido, pues, digamos, como mi corriente principal hasta el día de hoy. Entonces, en todo ese trajín, en todo ese trayecto, me ha llevado pues a estar muy metido con la práctica de la meditación, en retiros, viviendo en monasterios, y en esas pues también fui monje budista. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué es desde el budismo? Sí, cuando hablamos desde todas estas 8 ramas de la Ashtanga, ¿no? Que podemos empezar a hablar desde la parte del Pratyahara y para arriba hasta llegar al Samadhi. Pues, ¿qué onda con el budismo? Entonces, pues obviamente desde mi posición lo que yo voy a compartir es cómo desde la práctica tan enriquecedora que tiene el budismo, que ha desarrollado con la práctica de la meditación, puede tener un complemento con estas últimas fases, ¿no? Siguiendo esta línea de la Ashtanga, porque realmente pues hay un contexto ahí que los une, y hay unas cosas que es interesante investigar entre estas diferentes tradiciones. Entonces, lo que yo voy a compartir es unos discursos, unos suttas, ¿no? Unos discursos muy puntuales que hablan de unos esquemas muy precisos de la meditación, que van a estar divididos en diferentes partes, desde la aproximación, desde la visión del cuerpo, y por supuesto eso relacionándolo con las otras partes, ¿no? Los 3 módulos que ustedes van a ver con los demás profesores, con la relación, digamos, de la parte física de la asana, o con la parte, digamos, de la columna, por supuesto con la parte filosófica, con la parte de la Ayurveda, y desde ahí empezar a mirar otros campos, desde la parte de las sensaciones, la parte de las emociones,
la parte de pensamientos y cosas muy puntuales que invitan pues toda esta práctica de meditación a desarrollar. Entonces, por supuesto, son cosas que van a ser más profundas, ¿no? Como empezamos desde los pies, entonces desde las bases, desde la meditación. ¿Qué es la meditación? Porque meditamos, qué necesitamos para empezar a meditar, y a medida que entonces vamos a ir subiendo en esos peldaños, vamos a llegar entonces en lo que es el samadhi, qué es el samadhi, qué dicen en ambas tradiciones, qué es eso, cómo se logra, cómo se alcanza eso. Entonces obviamente pues la idea es compartir una parte que va a ser teórica, porque es necesario tener las bases teóricas, pero digamos que lo más importante es que nos vayamos a la parte de lo práctico, la parte de la practicidad, ¿no? Y entonces en medio de eso también, pues digamos que por encimita voy a compartir otras cosas, igual muy parecido como lo mencionó Andrea, pues también me ha acercado a otras corrientes de psicología, de psicoterapia, también de filosofía occidental. Entonces obviamente pues voy a abordar cositas por ahí que nos van a ayudar a complementar. Por ejemplo, como de la práctica de la meditación nos puede ayudar a entender el cuerpo, para empezar a entender, digamos, todos los aspectos psicosomáticos que pueden estar creándose a partir de las cosas que yo pueda estar pensando y pueda estar sintiendo, y empezar entonces a mirar esas diferentes modalidades del funcionamiento del pensamiento, las líneas del pensamiento en conexión con esa línea parte emocional y los sentidos, que va a ser muy importante también. Y pues la idea, pues si bien vamos a entrar en hablar de cosas que posiblemente, ¿no? Como ya había mencionado, en otros lugares, que no lo sabemos, yo por lo menos no sé, pero digamos como de esta manera tampoco lo haya visto, pues la idea por lo menos es dejar unas muy buenas bases para que, por supuesto, más adelante se pueda desarrollar más a profundidad. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí conectadas y que luego van a ver esta grabación, y listo. Creo que eso es todo. Muchas gracias, Leo. Gracias, Miguel. Muchas gracias por tu participación. Todas las personas que están acá son realmente especiales, pero yo tengo mucho que agradecerle a una persona, y ella es la doctora Trinidad Plata. Trini, te dejo el micrófono y pues compártenos un poco de tu experiencia. La verdad me da mucha alegría que estés acá con nosotros. Gracias, Leo. Para mí es muy placentero compartir con los demás panelistas en este proyecto que estás liderando. Muy interesante porque de verdad que es, creo, la primera vez que veo algo conciso, pero al mismo tiempo integral sobre la verdad del yoga. Para que dejemos de pensar en el yoga como pedazos de asanas o pedazos de meditación o pedazos de salud. El yoga es un estilo de vida. Y creo que en estos 28 días vamos a poder ver todo lo que significa la vida yógica. Y hablar de yoga sin hablar de Ayurveda, pues sería imposible. Ayurveda es el sistema médico más antiguo con el que cuenta la humanidad, documentado en la humanidad, y hasta hoy en día vigente. Hoy es el sistema médico con el cual la gran mayoría de, por lo menos la población en India, recordemos que en India hay 1 billón de habitantes, es su sistema médico actual. Así que digamos que la Ayurveda ha sido como el sistema médico que ha venido comprobándose en la vida para ser efectivo. Con el yoga tenemos coincidencia temporal, cronológica. Estamos hablando de más de 5.000 años antes de Cristo, cuando empiezan los registros de la medicina ayurvédica. Tenemos coincidencia geográfica porque todo esto se gesta en un lugar muy especial de la humanidad y para la humanidad, que es el Valle del Indo. Y tenemos una coincidencia conceptual, dado que de la misma manera que el yoga aborda tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, pues la medicina ayurvédica de la misma manera concibe la salud como un bienestar de tu cuerpo físico,
mental, espiritual, y también evalúa la enfermedad o los estados de enfermedad como desequilibrios de tu cuerpo físico, mental y o espiritual. Durante estos 28 días, entonces, semanalmente nos vamos a encontrar con módulos teóricos que buscan acercar a las personas que participen en el programa, acercarlos a los conceptos básicos de la medicina ayurvédica, teniendo en cuenta los conceptos de los 5 elementos, de los 3 doshas, de cómo se determina cada persona a qué grupo pertenece, cómo identificar los distintos desequilibrios de tu estado de salud, teniendo como base el mismo concepto de los 3 doshas. Y creo que lo más importante e interesante es que cada uno de los participantes pueda no solamente identificar en caso que se encuentre en estado de desequilibrio, sino de alguna manera gestionar, al menos en las primeras instancias, algún desequilibrio que se esté presentando en su salud. Una de las grandes diferencias que tiene la medicina ayurvédica comparada con la medicina occidental es que en la medicina occidental estamos acostumbrados a que cuando una persona está enferma, delega la responsabilidad de su curación y de su sanación casi que 100% en el profesional de la salud. En la medicina ayurvédica somos nuestros propios gestores de salud y de enfermedad. Y mucho de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer es lo que va a determinar si estamos en equilibrio, o sea, en salud, o si entramos en algún desequilibrio, o sea, enfermedad. Esa es una de las grandes diferencias de la medicina ayurvédica comparada con la medicina occidental. Durante el programa también vamos a tener un abordaje divertido, digo yo, porque mucho de lo que tiene que ver con relación a la medicina ayurvédica es la alimentación como un factor determinante de salud o de enfermedad. Y por supuesto eso implica que cada cual empiece a hacer sus primeros experimentos en cocina. Vamos a divertirnos también con recetas y formas de preparación de alimentos para que entremos en esta onda del comer sanamente, no como un genérico, sino como un comer sanamente, pero ajustado a las individualidades de cada una de las personas. Entonces, creo que va a ser una linda experiencia y de nuevo, gracias Leo por hacerme partícipe de este proyecto. Gracias, Trini, a ti. Entonces, fíjense, antes de que yo me presente, les voy a colocar o a presentar a la persona gestora de todo el tema tecnológico. Realmente una de las personas con la cual vengo trabajando hace como un mes, y ella nos va a mostrar un poco desde la parte tecnológica cómo va a funcionar todo esto. Entonces, les dejo con Natalia. Hola a Natalia, todos, gracias Leo. nos va a compartir una pantalla, entonces... Esperen un segundito, ok. Bueno, la idea es que pues pongamos todas estas cosas juntas. Yo sé que ahorita pues dado lo que estamos viviendo todos, no podemos estar de forma presencial y quizás esa sería la manera ideal. Pero con Leo encontramos como esta plataforma donde ponemos todas las cosas en uno y se ve chévere, se puede ver desde el celular, se puede ver desde el computador y pues los audios que por ejemplo los va a hacer Andrea y los PDFs también se pueden ver aquí dentro del programa. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se entra aquí, vamos a ver que aquí vamos a aparecer el título. ¿Sí me están viendo la pantalla? Listo. Entonces aquí vamos a ver el título, lo vamos a hacer por semanas. Entonces como por decir semana 1, semana 2, semana 3 y ya la última semana. Aquí va a aparecer cuánto llevamos del curso, que sería pues en este momento el 0%. Y aquí sería el plan de estudio. Aquí se empieza a decir cómo va a ser. Semana 1, cómo va a ser el horario. Y por títulos vamos a poner cada clase. También pues, vamos a poner aquí en específico cuáles clases son en vivo, cuáles son audio o cuáles son PDF. En este caso, que es el de Andrea, el de la filosofía, va a ser un audio. Alimentación por la doctora va a ser en PDF y los demás varios son en vivo. Aquí también está la hora. Entonces, cuando ponemos comienza, aquí, al comenzar, pues entonces vamos a decir que ya aquí empieza lo que va a ser el curso. Entonces se le da completar y continuar y ya aquí me va a decir que llegó al 6%. En el caso de los audios, pues esperamos que los podamos ver aquí dentro de la misma plataforma, que también se puede ver por medio del celular. Pero también los PDFs. Entonces digamos que voy a saltar rápidamente el PDF.
Aquí no he puesto todavía el PDF, pero les voy a mostrar un ejemplo de cómo se vería. Entonces, por ejemplo, aquí que ya tenemos un PDF de Leo, entonces vemos que aquí se puede ver todo el PDF. Pues vamos a tener algo escrito como más o menos de qué se va a tratar la clase. Y también vamos a tener una forma de descargarlo para las personas que quieran tener el PDF en sus computadores. También cuando la clase va a ser en vivo, vamos a tener aquí los links, como por ejemplo, creo que ya puse uno de los links. Aquí, perdón, un momento. Aquí ya vamos a encontrar los links que van a ser los links para entrar a la videoconferencia por Zoom. Aquí los pueden ver y se pueden registrar de la manera en que esté funcionando en ese momento. Cuando la clase ya esté grabada, entonces vamos a poner la clase grabada por aquellas personas que no puedan como estar en el momento en vivo. Entonces es muy chévere porque aquí vamos a tener todo, vamos a utilizar esto y vamos a tener que utilizar lo que es Zoom para las clases en vivo. Entonces, pues la idea es hacerlo como que tengamos todo en uno y que todos podamos siempre tener acceso a esto. Esto va a ser un portal, cada uno va a tener como su usuario y contraseña y ya cada uno puede entrar a lo que es la clase en vivo por Zoom o pueden entrar a ver el audio, que el audio de Andrea siempre va a estar ahí, o pueden ver los PDFs que va a hacer por la doctora. Ya si tienen algunas preguntas o comentarios los pueden poner aquí o pueden contactar directamente o al profesor o a Leo, que también aquí siempre va a estar el correo electrónico. Pues ya, creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene una pregunta, Leo. Gracias, Natalia. Sí, es importante comentarle a todos que todos los, digamos, profesores o maestros, en todo caso, van a tener presencia en vivo y presencia a nivel de PDF o de audios. En el caso de Andrea, ella va a tener unos audios, pero también va a tener una presentación, digamos, un en vivo por Zoom. En el caso de Fran, van a ser casi todos en vivo. En el caso de Ana, también van a ser en vivos. En el caso de Miguel, se va a compartir entre en vivos y audios. En el caso de la doctora Trinidad, también van a ser en vivos y PDFs. En mi caso, que lo que yo voy a hacer es toda la parte, digamos, de asanas como tal, desde tres aspectos fundamentales, lo que es la precisión, la percepción y la integración. Entonces también van a ver videos en vivo, o sea, Zoom en vivo, y adicional van a tener unas secuencias de asanas, de posturas, por lo menos unas 3 o 4 secuencias semanales. Todo ese material va a estar dentro de la plataforma, es decir, que si por alguna razón se perdió el en vivo de la doctora o se perdió el en vivo de, no sé, de Ana o se perdió el en vivo de Miguel, pueden recurrir dentro de la plataforma y claro, solamente esperar a que baje lo que es el material en vivo para poder subirlo a la plataforma y ya. Pero lo que quiero con esto es decirles que no se van a perder de nada, o sea, todo va a estar allí y también decirles de que el acceso va a estar allí todo el tiempo porque no es que termina el día 28 y esto se acabó para el que va a ser parte de este programa, sino que siempre vas a tener el acceso ahí a esa plataforma para que en cualquier momento, después de que termine, una semana después, quiere volver a repasar, quiere volver a ver algo, pues allí va a estar, ¿no? Entonces, para las personas, fíjense, vamos a dar unos 5 o 10 minutos si alguien quiere preguntar algo, pero lo podemos hacer de manera ordenada. Entonces, quien quiera preguntar, hace la pregunta. Si está enfocado a uno de los profesores, pues cada profesor así como que responda. Si está enfocada más al aspecto tecnológico, de funcionamiento, de precios, de organización, ya eso lo manejo yo de otra manera, ¿no? Entonces, los micrófonos están abiertos. La persona que quiera consultar algo, que quiera compartir algo, preguntar algo, allí les dejo. Bueno, si no hay preguntas también, ¿no? No sé si... Ajá, Pilar Copete es la cosa. Dale, Pilar, pregunta, porfa. Pilar, pero no te estamos escuchando. Si quieres, puedes activar tu micrófono, porfa, para poder escucharte. Ya, acá, ahora sí. Ya. Yo tengo una pregunta para la doctora Trinidad. En estos momentos a mí me gustaría
que la doctora nos orientara, porque yo sé que ella también conoce de técnicas de yoga, que nos orientara cómo podemos subir las defensas para, no solamente porque estamos dirigiendo toda la parte mental al susto, al temor de contagiarnos, sino más bien cómo podemos subir las defensas en nuestro cuerpo a través de o de dietas o de posturas. Hola, bueno, yo creo que mucho de lo que estamos tratando de hacer con este curso es responder justamente a las necesidades de muchas de las personas o casi todas que nos encontramos pasando por este momento tan difícil de la humanidad. Desde la medicina ayurvédica, las pandemias en general o las epidemias se consideran el resultado de una agresión universal. Es decir, es el resultado de haber estado un poco desobedientes al cuidado del entorno, de la naturaleza, de nuestro ecosistema, de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida. Por eso creo que durante el programa vamos a cubrir prácticamente todos los aspectos que pueden resultar en que no solamente tú como individuo, sino la humanidad en general se pueda beneficiar del conocimiento ancestral del yoga y el ayurveda, no como una medida para lograr un beneficio individual, de subir mis defensas, sino qué podemos hacer en grupo, en sociedad, para que esto no vuelva a repetirse. La verdad es que subir las defensas, no hay una pócima mágica para subir las defensas. Es un estilo de vida el que tienes que llevar para que tu sistema inmunológico responda adecuadamente a las agresiones que se van presentando. Es lo que has venido comiendo en tu vida, no si empiezas a comer jengibre o cúrcuma en este momento. Como has pensado y como has obrado en tu vida, no si en este momento te dedicas a leer las escrituras de Buda. Es decir, es mucho pensando no en la inmediatez y en la individualidad, sino en el mediano y largo plazo y en el beneficio común por encima del beneficio individual. Gracias, Trini. Carlos Fernando Infante, ¿qué disponibilidad de tiempo aproximado semanal se estima para debe dedicarse al programa? Pues, Carlos, hay unas cosas que son en audio, hay otras cosas que son en vivo. Lo ideal sería que estuvieses en los en vivos, pero como te digo, si no estás en los en vivos, igual está todo en la plataforma. Entonces, dentro del programa hay unas horas, ¿sí? Sobre todo en los en vivos y PDF son las horas en que el material se va a montar a la plataforma. Pero los en vivos, pues sería ideal que cada quien estuviese en el en vivo, ¿no? Porque es una de las ideas. Adriana, ¿dónde puedo ver los contenidos de cada módulo? Ya les voy a compartir una pantalla donde pueden ver los contenidos de cada módulo. Si regularmente tendría que irte, te vas a ir por días, ya les voy a mostrar un momentico. Déjenme que esto se abra aquí. Si alguien tiene otra pregunta mientras yo voy abriendo esto acá, puede hacer la pregunta, por favor. Leo, los en vivo en general serán en horas durante el día o Regularmente, temprano. sí, en la noche. Van a ser en la noche a eso de las 7 de la noche. Hay algunos que van a ser muy temprano en la mañana, que serían los de Miguel Rico, que pues esos van a ser en la mañana. Pero de resto, hay uno que es el domingo a las 2 de la tarde, que es como una recapitulación de todo lo que Andrea hace durante la semana. Porque algunos, los de la doctora Trinidad, también van a ser de la noche, los míos van a ser en la noche, regularmente van a ser a las 7 de la noche. Adriana, yo te voy a pasar, porque es que debe ser que hay mucha cosa aquí. Ah, bueno, ya como que abrió. Ya les voy a mostrar un momentico cómo es si me ayuda esto y se abre, les muestro, si no.
yo te paso ahí está, les estoy compartiendo una pantalla. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver el programa, se basa en 6 aspectos, en asana, anatomía, ayurveda, filosofía y meditación. Espero que abra, pero aquí donde está ese recuadro blanco debería aparecer un cronograma, un horario, solo de que por cuestiones, creo yo, de internet y todo lo demás no aparece. Sin embargo, yo les puedo pasar el link donde ustedes pueden ver cada programa. Si es una cuestión de internet que a lo mejor no ayuda en este momento. Sin embargo, Ariadna, yo te puedo pasar igual es un calendario que comienza a partir del 25 de mayo. Entonces, en ese calendario tú vas a encontrar unos puntitos en cada día. Le das clic a cada uno de esos puntitos y allí te va a aparecer la foto del profesor, te va a aparecer el programa que va a dar cada profesor, si es en vivo, si es un PDF, si es un audio, etc. Sí, entonces, no sé, por problemas debe ser de internet. Vamos a ver. Bueno, ahí como que iba a comenzar a abrir. Yo tomé la serie de columnas recientemente. El contenido de este programa será similar. No es nada, no es ni parecido. Esperanza, el programa es completamente diferente, sobre todo porque abarca muchos aspectos. Sí, entonces, incluso la parte de anatomía que Fran dictó no va a ser la misma, va a ser completamente diferente. No tiene nada que ver una cosa con la otra en este momento. Entonces, incluso creo que va a tener más profundidad todo ese aspecto. Bueno, esto no quiere abrir, pero no. Yo igual, Ariadna, te puedo pasar para el profe Miguel Rico, que enseña realmente Buda y qué es Samadhi, cómo lo vamos a lograr y exactamente en qué se enfatiza el yoga. No sé, Miguel, ahí sí ya sería tu respuesta. Voy a abrir aquí la pantalla. Bien, bueno. Patricia. Entonces, para saber qué enseñó supuestamente Gautama, no el Buda, sin entrar en detalle, pues tenemos que entender el contexto que estaba pasando pues en el Valle del Indo, ¿no? Lo que ahora se llama India en ese entonces, para empezar a observar entonces cuál es la tesis, cuál fue la tesis de este señor, por qué enseñó lo que tuvo que enseñar, por qué el señor fue un rebelde, con muchas cosas que estaban pasando en ese entonces, con ciertas corrientes, no solo filosóficas, sino también religiosas, incluso sociales. Entonces, digamos, por ejemplo, unas cosas que uno encuentra dentro de todo este panteón del esquema de la ascensión del budismo, lo que tú puedes encontrar como el óctuple sendero noble, que está en lo que llaman las 4 nobles verdades. Por ejemplo, de hecho, algo que me parece muy curioso es que esos 8 pasos del óctuple sendero tiene cosas muy parecidas a las 8 ramas de la Ashtanga propuestas por Patanjali. Es muy curioso, y más aún cuando Patanjali pues apareció mucho tiempo después. Entonces, otras cosas que tú encuentras, digamos, dentro de lo que enseñó el Buda, era lo que le llamaba la originación codependiente, Paticca Samuppada, por ejemplo. Y pues bueno, en realidad con palabras raras que uno no entiende, pues digamos que, como les decía, la idea es que al entender todas las cosas que está pasando alrededor, vamos a decir, claro, por razón el Buda dijo que, un ejemplo, como lo dicen tradicionalmente, sí, por algo dijo que dukkha, ¿a qué se refería dukkha? Como lo que nosotros traducimos como sufrimiento, por ejemplo. ¿Qué sufrimiento? ¿Qué se refiere con sufrimiento? ¿Qué se refiere con sufrimiento? ¿Y qué significa ese dukkha? Si dukkha es sufrimiento, ese dukkha significa otra cosa. Samadhi, digamos, es lo que traducen normalmente como concentración. Si tú encuentras esas traducciones como concentración, pero entonces empezamos a encontrarnos con un conflicto en cuanto vimos el tema de las traducciones. Decir, bueno, ¿a qué se refiere con que es concentración? Entonces, digamos que Samadhi es tengo que quedarme en un estado de trance, ¿no? Observando, digamos, la respiración, donde me desconecto de todo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza uno como a enredarse, decir, no, es que yo no puedo meditar porque no me puedo concentrar, etc. Entonces, para llegar a esos conceptos como el Samadhi, que es un concepto que no es tan sencillo de explicar, porque primero no encontramos una palabra en español
que pueda, digamos, decir exactamente lo que es eso, entonces nos toca respaldarnos de otras cosas, pero para eso entonces vamos a empezar desde más abajo para empezar a llegar a ese punto y decir, ah, claro, una cosa es la concentración, por ejemplo, como una cualidad mental, como es la atención, como es el estado de alerta, etcétera. Y otra cosa, digamos, es el estado de samadhi, que es un estado de concentración o como un estado de quietud o como un estado de contemplación, o sea, como un estado de completa calma. Entonces, ¿cómo se logra y cómo se enfatiza entonces en el yoga? Es una de las cosas que vamos a hablar porque, digamos, desde toda esta concepción de toda esta gente, ¿no? Pues se habla que como que la cúspide, por decirlo así, es lo que es este samadhi, pero incluso mismo, hay diferencias en el samadhi entre las diferentes tradiciones, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, ahí si mi memoria no me falla, pronto aquí alguno de ustedes por ejemplo me puede corregir, como que hay 8 tipos de samadhi en los Yoga Sutras. Cuando se habla dentro del budismo, se habla de las 4 yanas, y yana es una palabra en pali que en sánscrito significa Dhyana, y Dhyana en chino significa Chan, y Chan en japonés significa Zen, ¿no? Entonces, ¿qué carajo significa eso? Y entonces cuando hablamos de meditación, esta gente decía que meditar es samadhi, y nosotros creemos que meditar es concentrarse en la respiración, entonces ahí como es la vuelta, entonces pues digamos que esa es la idea. Y que se tiene con el yoga de todo, tiene toda la relación con la práctica de yoga, porque digamos, esta gente, ya para cerrar, para no extenderme más, pues siempre está como muy presente esta idea de lo que es el moksha, ¿no? De lo que es la liberación, de lo que es llegar a un estado y alcanzar algo, ¿no? Que por supuesto, al seguir, digamos, como todos esos procedimientos, todos esos pasos, pues digamos que va a lograr que se alcance algo, ¿no? Como lo llaman el moksha o como lo llaman el nirvana. Todo como otras corrientes occidentales, como digamos, como los griegos, muy parecido al concepto de la ataraxia, ¿no? O el epoge, por ejemplo. Entonces, pues digamos que ahí es lo que vamos a mirar. Y fíjense, les voy a compartir ya la pantalla que ahora sí abrió. Entonces, sí, una vez que ustedes entren al link que les pasé, ustedes van a ver unos puntitos blancos a partir del 25 de mayo, que es que inicia. Ustedes le dan clic a ese link, entonces te aparece, digamos, la foto de la persona, te dice cuándo es, a qué horas. En este caso es un audio, es decir, a partir de las 8 de la mañana ese audio va a estar en la plataforma. ¿Qué voy a ver allí? Que es yoga, que es Patanjali, los Yoga Sutras, por decir algo, ¿no? Si yo me voy entonces el viernes a las 7 de la noche, anatomía, aparece Fran, de 7 a 8 de la noche en vivo por Zoom, y ya ahí va a estar el link de acceso. Bueno, aquí no, en la plataforma, donde entonces Fran va a hablar acerca de la rotura de isquiotibiales, del síndrome del periforme, de desequilibrios musculares de la pelvis, etc. Y así con cada uno, o sea, a medida que ustedes le dan clic a cada uno de ellos, pues pueden ver qué hay dentro de cada actividad en esos horarios, ¿no? Las que son en Zoom, pues es en vivo completamente. Hay otras que dicen audio o PDF. Eso es un material que se va a subir a esa hora en la plataforma. No quiere decir que tienes que estar a las 6 de la mañana en el audio de Miguel para escuchar el audio de Miguel. No, tienes durante el resto del día o incluso, no sé, al otro día para poder escuchar el audio de Miguel. Entonces, pero allí, entrando a ese link que les envié, ustedes pueden hacer clic en cada una de las actividades y ahí les va a aparecer qué va a haber o cuál es el programa dentro de cada actividad. Realmente fue como la forma más metódica que conseguimos para poder mostrarlo, porque colocarlo todo en una lista iba a ser demasiado enredado, ¿no? Entonces, bueno, ahí les compartí un poco dónde pueden verlo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces... Yo tengo una pregunta. Sí, ajá. Hola, mi nombre es Mónica. Muchísimas gracias por invitarme a escucharlos. La verdad me emociona mucho tanta gente buena junta. Tengo mucha ilusión de hacer este curso. La forma de pago, el valor, ¿eso nos lo dicen por interno o lo van a decir en algún momento por acá? Y también me gustaría saber
¿Cómo se dio que ustedes se juntaran e hicieran este curso? ¿Cómo se dio esta idea y cómo se gestó todo esto de pura curiosidad? Ok, Mónica. Fíjense, ahí coloqué mi número, coloqué el más 57 322 854 1156. También puede ser este número. Y a esos dos números pueden escribirnos y mejor pasamos, digamos, el valor, aunque en la página web está el valor, pero lo mejor es pasarlo a cada quien, ¿no? Mónica, realmente la idea surgió de mi persona y la compartí con Andrea, porque siempre me ha interesado ver el yoga como un conjunto y no ver el yoga solo como un aspecto físico. Con Miguel y Ana hemos hecho algunos retiros de yoga que han sido realmente una maravilla. Entonces, por eso también los llamé a él. Con Fran, porque es una persona con la cual hemos hecho también actividades de anatomía, de biomecánica, y es una de las personas como referentes, ¿no? Y la doctora Trinidad, con mucho cariño lo digo, es pues la persona que me guía en todo este tema. A veces no soy muy frecuente, pero a veces sí. Pero digamos que es como la persona de mi confianza en todo lo que es el tema de la Ayurveda. Yo creo que es una de las personas referentes en el Ayurveda en Sudamérica. Y me gusta lo que ella hace porque tiene como dos visiones, ¿no? Ella, Trinidad no lo dijo, pero bueno, fue o es todavía médico, pero ligada ya a la parte de Ayurveda. No sé, Trinidad, si nos puedes contar un poquito de eso, porque es una historia interesante. Claro que sí. Sí, un poco de mi historia. Soy médico especialista en medicina interna. Me gradué de la Universidad Nacional en el año 1993. Esto es para que empiecen ahí a hacer cálculos de mi edad. Luego hice mi especialización en medicina interna y por casi 20 años practiqué la medicina occidental, prácticamente en forma exclusiva en el área de la terapia intensiva o las unidades de cuidado intensivo, hoy muy de moda por el tema del COVID. En algún momento de mi vida me sucedió un tema personal de salud. Yo hoy en día ya entiendo qué era lo que estaba sucediendo en mi vida y el por qué se empezaron a dar estos asuntos de salud en mi persona. Y yo no digo que desafortunadamente, sino afortunadamente no encontré respuesta en la medicina occidental, porque esa ausencia de respuesta fue la que me llevó y me obligó a explorar el área de la medicina alternativa y otras terapias complementarias. Y en esa búsqueda me topé con el yoga. Mi primer acercamiento a toda esta historia, de hecho, no fue la medicina ayurvédica, fue el yoga. Hice mi formación en yoga, fui profesora de yoga en su momento, y estando muy metida en el tema del yoga, casi que mágicamente, digo yo, porque se juntaron los planetas, me cayó a mis manos un libro de medicina ayurvédica. Y me enamoré perdidamente y empecé a hacer lo que el libro decía en mí, para tratar de salir justamente de ese problema de salud. Y cada día que pasaba y cada cosa que hacía, era fantástico lo que yo encontraba de cómo eso iba a cosas tan simples como cambiar la forma de alimentarme, iban haciendo que yo me mejorara poquito a poquito hasta que ya salí de ese problema. Una vez resuelto esto, pues decidí que, bueno, que también me cuestioné mucho de lo que venía haciendo en mi medicina convencional. Digamos que siempre he amado mucho el cuidado intensivo, sigue siendo mi pasión, pero claramente la veía un poco amputada, porque yo no veía que estuviera impactando positivamente en los hábitos de salud de las personas. De alguna manera yo sentía que yo ya estaba llegando demasiado tarde a ser médico cuando ya no había mucho que hacer. Entonces encontré en la medicina ayurvédica una forma de practicar mi medicina, como dice Leo, sin perder el foco
siempre basada en la ciencia, siempre basada en la medicina con evidencia. Y desde ese pilar es que yo practico la medicina ayurvédica y he logrado como ir a un punto donde antes que curar lo inevitable, pues tratamos de evitar que esas situaciones se presenten. Esta es mi historia. Gracias, Tirini. Miguel, hay una pregunta ahí para ti, entonces lo hacemos hasta 5 minutos más y ya, por favor. Patricia, bueno, sin entrar en detalles, ¿cómo fue mi experiencia? Yo estuve viajando durante los últimos, desde 2013 he estado viajando, principalmente yo me quería hacer monje dentro de la tradición tibetana, que esa fue la primera corriente con la que yo entré cuando empecé con el budismo, y entonces viví en un monasterio en Francia, en Nalanda, un monasterio tibetano para occidentales, y, y estando en medio pues viví incluso me dejo el nombre, casi me dice monje el caso, y fue es que en medio de todo eso empecé, digamos, a interesarme por otras vertientes de otras corrientes y terminé viviendo en un monasterio de la tradición tailandesa, no sé si es lo que le llaman el budismo Theravada, en un monasterio en Suiza. Y entonces luego yo me regreso y luego cuando volví a viajar me fui a Sri Lanka, conocí una persona, un monje austriaco, quien fue mi mentor. Y entonces me fui a Sri Lanka y allá estuve en un monasterio que se llama Nauyana, en una selva. Me iba a ser monje, no lo hice, me regresé y luego después volví a irme por allá a Sri Lanka, me fui ya ahí sí me hice monje y estuve un par de meses allá y viví en diferentes monasterios, todo esto de la tradición Theravada, o sea, toda esta parte de lo que llama el Dalai Lama como el budismo del sur, de la tradición del Pali. Y cómo fue mi experiencia, es lo máximo, es muy chévere, fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy buena, precisamente pues me dio muchas herramientas, ¿no? Digamos, por ejemplo, todas esas cosas que he aprendido allá me han ayudado aquí para que no me chifle en medio de esta cuarentena. Entonces me han ayudado, me ha servido como para que no pierda la cordura por completo. Entonces, chévere, digamos, como la simpleza que le enseña a uno el ser un monje, al fin y al cabo no son los hábitos, es algo que lo lleva a uno pues más a una actitud más como interna frente a la vida, al vivir más simple, el estar más satisfecho y ver las cosas de un modo distinto. Entonces fue una experiencia espectacular, buenísima, súper chévere, es una experiencia única, no es fácil, no es una situación fácil de vivir estando ya de monje, alejado, digamos, de la familia, alejado del celular y de la música y de las relaciones de pareja, pues porque obviamente siempre está regida bajo unos parámetros, que es lo que llaman en el budismo el Vinaya, que es como este manual de la conducta del monástico, ¿no? Tanto masculino como femenino. Es una herramienta, digamos, de comportamiento. Entonces, pues siempre ver allá y vivir en Asia y vivir con otra cultura, otro modo de ver las cosas, de pensamiento, entonces pues siempre fue bastante enriquecedor y pues también muchas de las cosas de las que yo voy a compartir, pues les voy a hablar desde ese lado, ¿no? Eso es. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Miguel. Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí. Gracias a todos por compartir con nosotros durante esta hora y un poquito más. Gracias a Miguel, gracias a Fran, gracias a Natalia, gracias a Andrea, gracias a Trinidad, gracias a, ¿quién me falta? A Ana y a todos y cada uno de ustedes que se han conectado para escucharnos. Realmente es una propuesta que, como dijo la doctora Trinidad, busca juntarnos, más allá de dividir. Creo que es el momento de juntarnos, de hacer este tipo de propuestas para todos y que todos puedan realmente no solo crecer como personas, sino crecer en colectivo con todo esto que pues cada uno de nosotros con mucho amor, con mucho cariño, también con mucha ética y mucha responsabilidad, pues queremos ofrecerle a todos y cada uno de ustedes. Simplemente pues agradecerlos. Si alguno de ustedes quiere dar algunas palabras de cierre, pues ahí están los micrófonos y ya. Buenas tardes a todos.
Soy Gaby Méndez. Muchísimas gracias por esa valiosa información. Espero poder acompañarlos. Un abrazo desde aquí, desde Venezuela. Gracias, Gaby. Muchas gracias a ti por escucharnos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aduaita. Yo Buenas soy de tardes. Cali Hola. y también espero que todo el universo confabule para que se haga realidad y poder recibir enseñanzas de todos ustedes. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias a ti por conectarte también. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Que el sol les ilumine y que el amor les rodee a todos y cada uno de ustedes. Nos estamos viendo. Allí quedaron los teléfonos. También está Leonor. Muchas gracias, Leonor, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Namaste. Gracias, Leo. A todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Namaste. Gracias, Leito. Gracias a ustedes.